el futuro del país. Antes de pasar a los analistas, les comentamos brevemente el contexto uruguayo. Como decía, el pasado domingo, Yamandu Orsi resultó electo presidente con 49,9% de los votos ante su opositor Álvaro Delgado, que obtuvo 45,9%. Recordemos que Orsi pertenece al Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda a la que pertenece el expresidente José Mujica, y Delgado pertenece al Partido Nacional del actual presidente Luis Lacalle Pou. Para estas elecciones, el Partido Nacional formó una alianza con otros partidos del oficialismo bajo el nombre de Coalición Republicana. Bueno, luego de este leve repaso, damos comienzo al análisis de los resultados y las expectativas para el futuro del país con los comentarios de Daniel Superviel. Recordamos que cada uno tiene 8 minutos. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Un placer compartir esta mesa con Victoria, con Cecilia. Gracias, Agustina, por la coordinación. Gracias a la Conrad por llamarnos para mantener informados a toda la audiencia de Diálogo Político, que es muy grande, no solo en Uruguay, sino en el resto de América Latina. Arranco con una anécdota. El domingo de madrugada, o en realidad el lunes de madrugada, después de que cerraron las urnas, después de que se anunció que Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio de la izquierda uruguaya, salió electo presidente de todos los uruguayos con casi el 50% de los votos, recibí una llamada de algún medio internacional y en particular de la mesa de redacción de Folia de San Pablo, que me preguntaron lo siguiente, que me parece un buen disparador para arrancar la conversación. Hay una cosa que no entendemos acá, me dice, el presidente tiene más del 50% de la aprobación de la ciudadanía. Tienen la inflación controlada, el desempleo bajo, las calles no están explotadas por violencia o por conflicto social, el riesgo país de Uruguay está en momentos más que buenos, y los periodistas que están cubriendo las elecciones hablan de una paz política total, no hay incidentes en la campaña. ¿Cómo puede ser que no gane la continuidad o el oficialismo? Pero me parece que a partir de esa pregunta, que obviamente me obligó a improvisar una respuesta media rápida, que luego fui madurando, escuchando a otros analistas, a otros politólogos, desgranar los resultados electorales, ¿no? En el debate presidencial que enfrentó a Álvaro Delgado con Yamandu Orsi manejó un concepto que fue un cambio seguro, ¿no? Yo creo que mi primer análisis va a ir en torno a la palabra cambio, ¿no? Y en ese cambio seguro de Yamandu Orsi hubo toda una estrategia del Frente Amplio, una estrategia muy elaborada, que evidentemente al ser exitosa hoy hay que aplaudirla, donde Orsi no planteó a lo largo de una campaña, que en Uruguay ustedes saben son bastante largas, arrancan con la interna, después vienen las nacionales y legislativas y después eventualmente un balotaje. Yamandu Orsi se caracterizó por no tirar propuestas de cambios radicales, ni de cambios de rumbo, ni de voy a dar vuelta a todo, ni hacer temblar las raíces de los árboles, ni la madre de todas las reformas del Estado, sino simplemente se posicionó como una persona sumamente moderada, sumamente mansa, un buen tipo típico uruguayo, semi-urbano, semi del interior, que viene del departamento lindero de Montevideo, que es Canelones, a partir de lo cual él podía mostrar una gestión al frente de la Intendencia de Canelones, el segundo departamento más poblado del país, con buenos índices de aprobación, sin decir absolutamente nada que llamara la atención o que dijera, bueno, esto divide las aguas. Incluso mandó señales, una bastante firme y una no tan firme, pero que también coincidieron por ahí con la visión de la mayoría de los uruguayos, como fue nombrar al único ministro, si ganaba, que es el ministro de Economía, que es Gabriel Odone, alguien muy respetado por los empresarios, alguien que estuvo al frente de un importante estudio jurídico, que tiene la voluntad positiva, la mirada positiva de casi todos los uruguayos, que no podés estar en contra de lo que dice Gabriel Odone en cuanto al manejo de la macroeconomía, en el manejo de la caja pública del Ministerio de Economía. Entonces, esa señal, a pesar de que tenía ruidos adentro del propio Frente Amplio, o sea, era una señal muy clara diciendo, bueno, el rumbo no se va a cambiar. Odone perfectamente, con algún matiz, podría haber sido el ministro de Economía del gobierno actual. Y el otro fue rechazar o decir, medio bajito y no muy fuerte, que no acompañaba la reforma por constitución del sistema de seguridad social, que eliminaba, entre otras cosas, la ASAFAP, que bajaba de 65 a 60 años de nuevo
la edad jubilatoria. Orsi, como su sector, el Movimiento de Participación Popular, decidieron no acompañar este referéndum, que ya les digo, reformaba el sistema de seguridad social, prohibía el ahorro privado, volvía a bajar de 65 a 60 años la edad de jubilarse, ¿no? Entonces fueron dos señales que conectaron con las mayorías del Uruguay, ¿no? Las mayorías esas uruguayas que quieren un país tranquilo, un país donde los radicalismos en este momento de la historia no tienen mucha cabida, donde la gente no quiere que le rompan mucho los cocos y la vida cotidiana, sino que mejoren cosas puntuales, pero no yéndose hacia las puntas, ¿no? Hacia los radicalismos, ni de derecha ni de izquierda. Entonces, Yamandu Orsi se solapó muy al lado de la propuesta del candidato oficialista, ¿no? Y yo creo que al final la ciudadanía terminó decodificando eso, ¿no? O sea, bueno, cambiamos de elenco al frente de la cabina de mando del barco de Uruguay, pero no de rumbo, ¿no? No de hacia dónde va el derrotero del país, ¿no? Entonces, yo creo que en esa habilidad del Frente Amplio y de la candidatura de Yamandu Orsi estuvo una de las explicaciones por las cuales, habiendo excelentes índices, de a mi juicio un buen gobierno, un gobierno que respetó las reglas de juego, un gobierno democrático, que con buenos índices, termina ganando la oposición. No sé si querés que termine acá o voy a la segunda parte de la pregunta. No, te quedan 2 minutitos, así que si querés seguir un poquito más. Bueno, y lo segundo, decir más o menos las perspectivas de las cosas que quedan, o sea, que se vienen en este gobierno. Yo creo que más o menos hay 3 capítulos grandes, donde por suerte hay coincidencia en el fin, capaz que no en el camino, que es evitar que el narcotráfico y lo que es el crimen organizado o el crimen desorganizado, como lo llama el ministro del Interior, siga creciendo en los barrios marginales y se instale como cultura en el Uruguay ligada a la cultura narco, la cultura de los secuestros, los sicariatos, las balaceras, los ajustes de cuentas, que viene creciendo muy lentamente, lejísimos de Rosario, lejísimos de Ecuador, pero bueno, es un tema que se ha instalado en la campaña, sobre todo en los barrios donde el Estado tiene menor presencia. Creo que hay un pacto, lo han dicho miembros del oficialismo saliente y de la oposición triunfadora. Hay que ir a un gran pacto nacional sobre seguridad, sobre cuidado de fronteras, para evitar que el narcotráfico siga creciendo y pararlo a tiempo, y que, ya que Uruguay no es un país eminentemente consumidor y las cargas de droga pasan por acá para Europa o para otros lados, para que no pasen por acá y que no terminen de pudrir todo el sistema, ¿no? Después hay otro acuerdo en relación a la pobreza infantil. Creo que también ahí vamos a llegar a acuerdos nacionales para tratar de taclear ese problema que tenemos los uruguayos en relación a la pobreza infantil. Y la tercera es crecer más, ¿no? Uruguay viene creciendo a niveles muy bajos económicamente por año, muy, muy bajos, porque necesita ciertas reformas, ciertas flexibilizaciones, ciertas exoneraciones tributarias para que vengan empresas y se instalen acá, y sin lo cual no podemos crecer, ¿no? Entonces, entre esos 3 puntos, crecimiento económico, el ataque de la pobreza infantil y evitar que siga anidando el narcotráfico en Uruguay, van a estar los grandes acuerdos nacionales y algunos de los grandes desafíos que tiene el Uruguay por delante. Hay otros, pero bueno, por acá voy cerrando. Gracias, Daniel. Bueno, seguimos con el análisis de Cecilia Rocha. Muchas gracias, Agustina. Bueno, muchas gracias a la CAF por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, en primer lugar, yo estructuré un poco los comentarios en base a comentar los resultados que tuvimos y después pensar un poco los factores que pueden estar explicando esos resultados. Obviamente, como decía Victoria hace unos momentos, la ciencia exige tiempos largos, así que lo que podríamos dejar son más bien como hipótesis para seguir explorando y no resultados definitivos, ¿no? Entonces, en este sentido, el primer punto a destacar es que, siendo que veníamos de un gobierno que tenía una muy buena aprobación, sobre todo del presidente, acá una puntualización importante, no era tan buena la aprobación del gobierno como del presidente Luis Lacalle Pou, que es absolutamente destacada, y que se mantuvo durante todo el periodo, pero incluso así, la fórmula de Orsi y Carolina Cose logra sacarle mucho más puntos de lo que había sacado la fórmula de Lacalle Pou a Daniel Martínez en la edición anterior. O sea que fue una victoria mucho más contundente que en las elecciones pasadas, y donde el Frente Amplio además venía de indicadores bastante complicados en algunos puntos, ¿no? Como déficit fiscal, estaba complicado con el tema del desempleo y demás. Así que eso me parece que es un punto llamativo. Y bueno,
También destacar que el sistema de encuestas en Uruguay está funcionando bien. Tuvimos, desde la parte politológica, me parece importante destacar esto, ¿no? Porque es parte del sistema democrático también, jugadores importantes. Se hizo un trabajo muy serio y sistemáticamente, digamos, no tuvimos sorpresas con los resultados del domingo. Sistemáticamente se estaba dando a Orsi por encima de Delgado. En general, dentro del margen de error, pero bueno, 11 encuestas que te dan por encima es muy contundente, ¿no? Lo que sí fue contundente es esta diferencia de cuatro puntos que no la esperábamos, creo, ni desde la ciencia política, ni desde ninguno de los dos búnkers esa noche, ¿no? Creo que fue una sorpresa para todos y para todas. Em, Sí, había una señal que nos podía indicar que esto sucedería, que es la muy buena votación que tuvo el Frente Amplio en octubre en departamentos que históricamente son bastiones de otros partidos, en particular del Partido Nacional. Creo que ahí teníamos una lucecita para interpretar de que el Frente Amplio le podía ir muy bien en el balotaje y quiero concentrar buena parte de mi análisis en el factor interior. Que históricamente ha sido un desafío para el Frente Amplio, ¿no? Que tiene una tradición mucho más capitalina y que le ha costado llegar a los departamentos del interior. Eh, para traer algunos datos en este sentido, la coalición perdió 60.000 votos entre octubre y noviembre y el 97% de ellos fueron en el interior del país. Ese es un dato muy contundente y creo que ahí tenemos una línea de exploración a futuro muy, muy pertinente y necesaria. Ahora bien, pasando a los factores explicativos, siempre hablamos en ciencia política de que tenemos factores que son más de corte estructural y otros coyunturales, ¿no? Vinculados a cómo fue la campaña electoral y la performance de los candidatos. Como venía diciendo Daniel, hay indicadores económicos, ¿no? Pensando en lo estructural, que la verdad que daban como muchas chances para la reelección del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el índice de confianza al consumidor, que es cuánto la gente, o sea, cómo la gente percibe, ¿no? La situación de la economía, le daba mucho mejor a Delgado ahora que lo que le daba al Frente Amplio en 2019, cuando pierde el gobierno nacional. El crecimiento, bueno, tuvo sus tumbazos, ¿no? En 2023 con la sequía, ahora está mejorando, pero también hubo cosas llamativas, ¿no? El déficit fiscal, que fue un caballito de batalla de la coalición republicana en la campaña anterior, eh, vino bajando a lo largo de todo este periodo, pero ahora tuvo un repunte en el último año y tenemos ahora medido como porcentaje del PBI el mismo déficit fiscal que tenía el Frente Amplio en diciembre cuando estábamos en las elecciones anteriores, ¿no? Ojo con ese punto. De hecho, vieron que ese tema no estuvo mucho en la campaña, ¿no? Fue un cambio bastante importante en los temas de campaña. Y el desempleo, ¿no? Un muy buen indicador de desempleo, ¿no? Casi a nivel estructural, 7,3%. Pero, de nuevo quiero volver al factor del interior, porque me puse a mirar los datos y a cruzar datos de cómo votó el Frente Amplio y el desempleo de los departamentos. Y aparece algo interesante. Fíjense que el Frente Amplio ganó en este balotaje en Salto, Paysandú y San José. Salta y Paysandú fueron en el litoral del país, fueron de los departamentos más golpeados por la diferencia cambiaria que hemos tenido con Argentina, ¿no? Lo que repercutió fuertemente en el comercio, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y también, bueno, y obviamente se percibía que desde el gobierno hubo alguna respuesta, pero que fue lenta y no fue suficiente, ¿no? Para revertir el impacto de eso. Y fíjense que Paysandú, justamente, mirando los datos de desempleo, es el segundo peor departamento del país en términos de desempleo en este momento, ¿no? El último dato manejado por el Instituto Nacional de Estadística tiene el 14% de desempleo, que es el doble de la tasa nacional, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a abrir estos números generales y ver qué pasa en los departamentos. Y otro caso donde también vimos mayor variación en la votación del Frente Amplio entre octubre y noviembre, donde el Frente Amplio remontó más, podríamos decir, fue el caso de Artigas, que es el departamento que tiene mayor tasa de desempleo del país, superior al promedio nacional, 16,2%. En términos coyunturales, no sé cuánto tiempo me queda, pero podríamos destacar algunos pros y contras de las dos campañas. Vos, Agustina, me dirás cómo vamos con el tiempo. Te quedan 3 minutos. Perfecto. Bien, entonces paso a resaltar 4 o 5 puntos y de repente en el debate podemos ampliar la discusión. Puntos positivos a destacar para mí de la campaña del Frente Amplio, que la campaña no empezó de cara a octubre, ¿no? El Frente Amplio tuvo un proceso de crítica muy fuerte y viene trabajando desde por lo menos 2021
en toda esta campaña del Frente Te Escucha, ¿no? Esta idea de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio de ir al interior, que es donde más le cuesta al Frente Amplio tener votos, ir al interior, escuchar la cuestión de ir al pueblo, pueblo por pueblo, ¿no? El cara a cara, que se junta para mí con un candidato que es Yamandu Orsi, que coincide con Daniel en las características que tiene, y le agrego al diagnóstico de Daniel que tiene, se le han cuestionado sus habilidades en términos de carisma para los discursos públicos, ¿no? Pero sí tiene una fortaleza muy grande en el mano a mano, ¿no? Como el actual presidente de la calle Pou. Esa fortaleza la tiene y creo que el trabajo en el interior que ha hecho el Frente Amplio en la campaña ha sido extraordinario, ¿no? Invisible, pero extraordinario. Eh, de hecho, no hay que olvidarse que el Frente Amplio, a nivel de la política comparada, se considera uno de los partidos, eh, bueno, con mayor estructura y militancia a nivel mundial, ¿no? Se ha estudiado, hace poco unos uruguayos ganaron un premio en la American Political Science Association, estudiando el Frente Amplio, ¿no? Como un caso excepcional de partido, y creo que ahí la estructura del partido Frente Amplio tiene mucho para explicarnos, sobre todo de esta remontada que logró de cara al balotaje. El candidato, en la misma línea que decía Daniel, un candidato muy moderado, acompañado por el principal sector político del Frente Amplio hoy en día, en términos de votación, que fue el MPP, un MPP muy moderado comparado con otras oportunidades, ¿no? Que desplazó incluso a sectores como los sereñistas, que solían ser los moderados dentro del Frente Amplio, y con el apoyo de un líder histórico, de los líderes históricos que no quedan, ¿no? Con más llegada y más carisma, que es José Mujica, ¿no? Que apareció todo el tiempo en la campaña. Eh, y bueno, se le había cuestionado mucho perdón, al Armando. Orsi, por gracias. Se le había cuestionado mucho a Orsi que no había salido a hablar, no públicamente, que no había salido a debatir. Sin embargo, hubo un cambio de estrategia muy claro de cara al balotaje. Orsi salió a hablar con medios que estaban como de su lado, con medios que estaban en otras filas, y el desempeño fue favorable. Se le criticaba que no tenía propuestas y en el debate se centró en las propuestas, ¿no? O sea, esas cuestiones de la campaña se van sumando y nos pueden ayudar a explicar por qué le fue tan bien en el balotaje. Y creo que el último punto que señalaría, también volviendo a... Bueno, a ver, la coalición tuvo una fuga de votos muy importante, ¿no? Votó mucho mejor en octubre que en noviembre, ¿no? Esa fuga de votos, los análisis preliminares que estamos teniendo sugieren que son votos que se fueron del Partido Colorado. Se está calculando que entre un 10 y un 15% de los votos vienen de ahí. Eh, y el Frente Amplio, no es casual que el último acto de campaña que tuvo, ahora de cara al balotaje, haya sido en Rivera, que es un bastión colorado históricamente, ¿no? El departamento de Rivera, y con un sector de militantes colorados, ¿sí? Entonces ahí yo me pregunto si la coalición, que claramente está mucho más consolidada que en el periodo anterior, ¿no? Pero por lejos, se logró mantener los 5 años gobernando, lo hizo muy bien, y se presentó a las elecciones como, incluso con una identidad coalicionista mucho más fuerte que la del 2019. Sin embargo, parece que tuvo alguna fuga como por izquierda, ¿no? Como que le faltó, como antes fue Talvi, ¿no? Que daba esa cosa como más de izquierda dentro de la coalición, ahora podría ser que esté faltando como esa pata de izquierda, más wilsonista en el Partido Nacional, más ballista en el Partido Colorado. Bueno, hay distintas interpretaciones, pero lo dejo como una línea a seguir analizando. Delgado, y ya voy súper rápido para ir cerrando, el principal punto que tenía para mí a favor, bueno, primero que es un político con una excelente y larguísima trayectoria política, súper dialoguista, ¿no? De esos actores que todo el mundo te dice, con Delgado se puede conversar, no importa qué fila política seas, muy moderado también. El electorado uruguayo es muy moderado, el 40% de los uruguayos prefieren opciones de centro, ¿no? Cuando se le pregunta por autoidentificación ideológica, ¿no? Entonces, tener candidatos moderados ayuda. Eh, pero la calle Pou no logró transferirle la aprobación que tenía a Delgado, ¿no? Ahí pasó algo que hay que explicar. Incluso tuvieron acercamientos personales, ¿no? Esa mañana de la elección lo fueron a saludar, se fueron a saludar, etcétera. Pero ese traspaso de votos o de aprobación no se consolidó. Y después, en términos de la campaña, hay que pensar cuánto le sirvió a Delgado hacer una campaña antifa, ¿no? Como el componente más negativo de la campaña, que era como cuestionar el Frente Amplio, que se notó más claro en el debate, creo yo,
Claro, por un lado te permite unir a la coalición, porque el anti-frente amplismo es algo que puede mantener unida a la coalición y que no se te fuguen tus votos. Pero por otro lado, era muy contradictorio con otros mensajes que llamaban, por ejemplo, a algunos ministros del Frente Amplio que se sumen a un eventual gobierno, ¿no? Entonces, esto de segmentar discursos para distintos públicos está bien, pero también puede generar contradicciones que a los electores más sofisticados les generen como algunas dudas. Y bueno, tengo algunos apuntes para hacer sobre las vicepresidentas, pero lo voy a dejar por acá para decir solo dos cosas del próximo gobierno que a mí la verdad que me dan bastante esperanza en términos de proyecciones politológicas que podemos hacer. El próximo gobierno va a ser un gobierno de negociación, ¿no? Después de 20 años, ningún partido tiene mayoría. El Frente Amplio está un poco mejor, tiene la presidencia y tiene el Senado, pero tampoco tiene mayorías porque no las tiene en la Cámara de Representantes. Entonces la negociación va a ser la clave. Y eso es más costoso, ¿no? Negociar es más costoso, quizás baje la producción legislativa, no vamos a poder legislar tan rápido, ¿no? Y aprobar tantas leyes sobre tantos temas, pero sí creo que es una excelente oportunidad para llegar a acuerdos más nacionales, ¿no? Y interpartidarios, multipartidarios, sobre los grandes temas que creo que Daniel ya los anunció, que nos preocupan y que a todos los partidos les preocupan y los han centralizado en sus programas. Partidos que además tuvieron propuestas programáticas muy cercanas, ¿no? Capaz que Victoria, que es experta en esto, nos puede ayudar a dilucidar este aspecto. Pero vos mirabas los programas del Frente Amplio y del resto de los partidos de la coalición, y si bien hay diferencias, ¿no? O sea, tienen diferencias significativas, en muchos de estos puntos tienen puntos en común y preocupaciones en común, así que la esperanza creo que es que se puedan llegar a acuerdos nacionales en estos temas. Y me refiero, coincido al tema crecimiento, ¿no? Cómo dejar de ser un país tomador de precios, ¿no? Y que nuestro crecimiento dependa de otros factores, ¿no? Pensar en diversificación de la matriz productiva, porque aparte el Frente Amplio no puede pensar en seguir aumentando el estado de bienestar si no logra crecimiento, ¿no? Es condición fundamental porque si no caes en déficit fiscal y volvés a perder el gobierno. Así que eso es un desafío para el Frente Amplio. Y el tema de la pobreza infantil, que por primera vez yo siento que se ha politizado la campaña, que es fundamental, y nuestros números, la verdad, dan vergüenza. Uruguay siempre es un país muy bien visto en la región, y en estos números estamos bastante mal ubicados en los rankings regionales, así que ahí hay un punto clave y seguridad, ¿no? Que seguridad incluye un combo amplio que es todo el tema narcotráfico, el tema de personas privadas de libertad. Uruguay es el país primer de Sudamérica y el octavo en el mundo con mayor tasa de encarcelamiento. Es un dato que un país con la democracia uruguaya no se puede permitir. Y lo que resulta de esto es el aumento de población en situación de calle sin oportunidades para insertarse después a la sociedad. O sea, es un combo muy desafiante. Y educación mental perdón, educación mental no. Educación, Salud. salud mental, que aparecieron en todos los programas, e innovación, creo que son puntos de acuerdo que espero que esta nueva configuración de partidos nos permita avanzar en el próximo gobierno. Lo dejo por acá, disculpa. Cecilia, gracias. Sí, te dejé hablar un poco más porque estaba muy interesante tu análisis. Pero pasamos para cerrar con la primera ronda con Victoria. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los que nos escuchan. Yo, como les contaba Agustina, soy coordinadora del Centro de Estudio de Políticas Públicas, entonces pretendía encarar un poco mi intervención por ahí, ¿no? Por el lado programático y por el lado de las políticas públicas que nos podemos esperar en el próximo gobierno. Uruguay tiene desafíos que son muy importantes, algunos son estructurales, algunos los nombraban los analistas anteriores, o sea, lo que voy a decir en ese sentido no es nada nuevo porque en Uruguay los tenemos como muy digeridos, muy sabidos. Y también coinciden todos los partidos en identificarlos, o sea, esto de que la literatura llama framing la identificación de algo como un problema público es bastante común en todo el sistema público, entonces, en todo el sistema político, perdón. Por lo menos de aquello que está al tope de agenda. Entonces tenemos que la seguridad, por ejemplo, que además es el primer tema que preocupa a los uruguayos, el 52% piensa que Uruguay es un país inseguro, y de 2009 en adelante ha sido el primer tema de preocupación para todos. Particularmente ahora, en momentos más recientes, hay como dos indicadores que tienen mucha
presencia en la agenda como problemas graves, que son la tasa de homicidio y la tasa de prisionización de la que hablaba Cecilia, que es extremadamente alta y llamativa para un país con otros indicadores como los que tiene Uruguay. Después, otro problema muy importante que tenemos, ligado a problemas también percibidos por la opinión pública como cosas importantes, tiene que ver con esta, que también hablaba Cecilia, de la posibilidad de generar crecimiento económico genuino, o sea, independiente de externalidades, y que no esté tan sujeto a la coyuntura internacional. En ese sentido, por ejemplo, en los últimos 10 años Uruguay creció un promedio de 1%, lo cual dificulta mucho poder seguir sosteniendo el estado de bienestar que es grande como el que tenemos. El tercero es infancia. Si bien Uruguay en la región no es de los países con peor performance en pobreza infantil, sí es una pobreza infantil que es muy alta en comparación con la pobreza general. En pobreza general Uruguay tiene un 10%, es de la tasa de pobreza más baja de la región, parecido a Chile en general, pero más o menos por ahí, pero ahí en pobreza infantil es un 25%, o sea, es notoriamente más. Y el otro problema estructural que tenemos, me parece a mí, del que se habla un poco menos, quizás se habló más en algunas otras campañas, en esta no tanto, es la educación. Uruguay tiene un rezago histórico eh, y muy llamativo en lo que tiene que ver con indicadores educativos. O sea, acá podemos hablar de tasa de egreso de enseñanza media, podemos hablar de abandono, de ausentismo. Uruguay tiene la tasa acumulativa de egreso de la educación secundaria, vamos a decir, más baja de América del Sur, por lo menos seguro. Quizás si contamos también América Latina en total, igual quizás sea muy baja, porque es del 33%, o sea, es muy baja. Entonces, la identificación de estos problemas y los diagnósticos de por qué son, a qué responden, son bastante parecidos en el espectro político, con diferencias de énfasis, diferencias de enfoque, pero en definitiva estamos todos de acuerdo con que acá está el núcleo de lo que tenemos que atender. Y bueno, para sorpresa quizás de algunos, las propuestas también son parecidas. Incluso yo me acuerdo, para que tengan una idea de cómo confluimos los uruguayos en ciertas miradas, quizás algo tenga que ver con que somos pocos, quizás no tengo idea, acá yo estoy tratando de explicar lo que me llama la atención, pero los candidatos en el proceso de armado de los programas de gobierno subían, por ejemplo, los mismos libros de referencia. Me acuerdo cuando, no sé, Yamandu Orsi subió el libro del economista Ricardo Pascale, que es un referente históricamente colorado, contando, bueno, todos los postulados de Pascale que tienen que ver con introducir Uruguay en la economía del conocimiento, y cómo se decía desde la oposición electa, digamos, del oficialismo actual, que O'Donnell podría ser perfectamente tanto un ministro de Economía del Frente Amplio como de la coalición. Es decir, hay como una coincidencia muy notoria. El Centro de Estudio de Políticas Públicas hizo un trabajo exhaustivo de las coincidencias programáticas que se reflejaban en los programas de gobierno, que además les cuento que en Uruguay los programas de gobierno son documentos importantes, están altamente institucionalizados. Primero es una obligación hacerlos y anotarlos, registrarlos en la Corte Electoral, o sea, son compromisos de gobierno casi formales. Pero además los partidos destinan muchos recursos, mucho tiempo, personas, en hacerlos, son documentos densos, largos, y los medios los someten a un escrutinio bastante exhaustivo, los leen, los periodistas los estudian, y la gente después, a través de, no digo que lean los programas la mayoría, pero se hace conocer el contenido y después la gente lo recuerda. O sea, no son puro papel, se suelen hacer análisis de cuánto se cumplió, cuánto no. Entonces, en este sentido, lo que habíamos visto desde el CEP era que se coincidía tanto en la identificación y el diagnóstico de los grandes temas como en las propuestas concretas. Y entonces, ahora habiendo ganado el Frente Amplio, podemos decir que si nos ceñimos a lo estrictamente programático, hay algunas cosas que deberían pasar, por lo menos en estas 4 áreas de suma importancia que yo les decía hoy. Obviamente sabemos que lo que pasa en un gobierno y lo que no pasa no tiene solo que ver con lo estrictamente programático. Hay 2000 factores, algunos son externos, otros son más de la política del día a día, pero si nos ceñimos a lo programático, entonces, por ejemplo, tenemos, para que se hagan una idea, ¿no? En economía, todos los partidos sostenían en su programa de gobierno la importancia de mantener la sostenibilidad fiscal, de mejorar la competencia, de modificar la negociación colectiva para que contemple diferentes unidades productivas, de promover políticas activas de empleo
especialmente para atender el desempleo juvenil, que es mucho más alto que el común. Todos mencionaron toda la cuestión del impuesto mínimo global y cómo Uruguay va a tener que enfrentar el desafío de adaptar toda su estructura económica para que los efectos adversos que esto puede tener no alteren tanto la estructura uruguaya. Todos, partidos de izquierda, de derecha, todos destacaban la importancia de mantener la inflación baja, de favorecer el clima de negocios, de mantener el salario real, de mejorar la gobernanza de las empresas públicas, transparentar tarifas. Después, bueno, no sé, otros temas, seguridad, todos hablaban de cosas parecidas como aumentar la cantidad de efectivos policiales, reforzar las comisarías barriales, la videovigilancia, la tecnología, las capacidades de investigación del Ministerio del Interior. Todos hablan de reforma carcelaria en términos más o menos parecidos. Este es un problema muy acuciante del Uruguay que goza de amplio consenso hace muchos años y que no logramos resolver. Entonces, también las propuestas en ese sentido son bastante parecidas y similitudes como las que les acabo de contar se pueden también encontrar tanto en infancia como en educación, como extender el tiempo pedagógico de las escuelas y liceos, fortalecer muy especialmente todo lo que tiene que ver con la educación en ciencia y tecnología, porque hay una apuesta muy grande y muy compartida por todo el sistema de ir por ese camino, por el de la ciencia y la tecnología, para sofisticar la producción y poder llegar a este crecimiento sostenido y autónomo al que estamos todos de acuerdo que tenemos que aspirar. Entonces, así como para ir resumiendo, yo creo que por más de que en esta campaña, en este último tramo, hemos hablado de los problemas de gobernabilidad que podía enfrentar el que ganara, especialmente si ganaba la coalición, pero bueno, el Frente Amplio en cierta medida también, por esto de que en la Cámara Baja ningún bloque tiene mayoría. Si todo transita, digamos, por cauces eminentemente programáticos, que de eso debería tratarse por lo menos buena parte de la política, no deberían haber mayores complicaciones para aprobar reformas en todas estas áreas que les conté, por lo menos en este terreno, en el político, en los consensos, ¿no? Que es donde encontramos que muchos países de la región tienen problemas. En ese sentido, Uruguay tiene el camino bastante allanado. Lo que yo creo es que las dificultades grandes que tiene Uruguay para formular y sobre todo mantener políticas de Estado no tienen tanto que ver con esto, o sea, con la capacidad de lograr acuerdos fuertes, sólidos, que se mantengan en el tiempo. En eso más o menos hemos sabido hacer las cosas. En lo que más tenemos problemas es en la sostenibilidad de recursos de las políticas de Estado. O sea, a nosotros nos faltan los recursos tanto financieros como humanos para poder implementar cosas que todos estamos de acuerdo que queremos hacer y que todos sabemos que tenemos que hacer. Entonces, uno de los desafíos más grandes que va a encontrar el Frente Amplio y que yo espero como ciudadana, hablando ahora, que sigamos avanzando hacia adelante en mejorar en ese sentido, es darse de bruces con esto de que los recursos son limitados porque crecemos poco y en que los recursos humanos también son limitados porque tenemos una población, como les contaba, donde solamente el 33% terminó educación secundaria, solamente el 10% terminó la universidad y además per se somos poquitos. Entonces, dar pasos en ese sentido, como los desafíos estructurales, sin duda forma parte de mis expectativas, además de poder apuntar a todos estos problemas más concretos que les contaba hoy. Muchas gracias, Victoria. Antes de dar paso a un par de preguntas del público, me quiero detener en uno de los comentarios que estabas haciendo recién, porque vos te dedicaste a esto un poco de comparar las distintas propuestas y destacar que había muchos consensos y puntos en común en temas muy importantes. Y también como vos sos militante del Partido Colorado, uno de los partidos que forma parte de la coalición, preguntarte entonces por qué pensás que la elección se definió por Yamandu Orsi, considerando que existían estos puntos en común entre las propuestas de ambos candidatos y que también, como ya comentaron ustedes en sus análisis, que ambos estaban apuntando a un centro ideológico. Bueno, esa es de las preguntas que yo por lo menos, como ahora hablando como militante, seguramente necesité como un poco más de tiempo para procesar y entender. Creo que hay mucho de escuchar a la gente, hay motivos diferentes, ¿no? Es difícil atribuirlo en una sola causa. Em,
Yo lo que creo es que un poco lo que contaba Cecilia, de que la estructura militante del Frente Amplio es destacable no solo en el Uruguay, sino ya directamente a nivel mundial, como contaba, ellos tienen una militancia territorial que es este, muy difícil de replicar y de eso los partidos hoy por hoy ya fundacionales del Uruguay, porque tradicionales ya el Frente Amplio también los integra, eh, tienen bastante que aprender. Creo que hubo temas importantes con el salario. En Uruguay, si bien terminamos, no están los números para 2024, pero todavía. Pero sí, por ejemplo, estuvieron los números considerando 2023. Y en Uruguay pasó algo muy particular para la región, que es que a principio de la pandemia el presidente del PIT-CNT, que es la federación, digamos, de todos los gremios de todos los sindicatos del Uruguay, y el presidente de la República negociaron la pérdida del salario real mientras durara la pandemia, bajo la promesa de que eso se iba a recuperar. Bueno, para número de 2023, el salario se había recuperado bastante, pero no igualmente en todas las clases sociales digo, sí, en todos los niveles de ingreso. Entonces, mucha gente hasta 2023 no había recuperado su salario. En 2024 veremos qué pasa. Creo que eso explica las cosas. Creo que hubo un par de problemas mal manejados que tienen que ver con casos vinculados. Muchos están todavía en juicio, no es que se sepa todavía lo que pasó, pero muchos son indiciarios de algunos casos de corrupción y creo que eso no fue bien manejado desde la comunicación oficial y que pudo haber alejado también a algunos votantes y porque creo que la solidificación de la identidad coalicionista desde la coalición republicana es un concepto que está muy institucionalizado y muy fuerte en las cúpulas de los partidos. No me queda muy claro que esté muy fuerte en las bases. Entonces me parece que el trabajo de conversar, convencer y formar esa identidad coalicionista más bottom-up, digamos, más de abajo hacia arriba, ese trabajo faltó. Por lo menos yo lo siento así desde las filas del Partido Colorado. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a hacer un par de preguntas que nos trasladan los participantes. Desde una perspectiva, desde fuera del Uruguay, consultan, ¿qué podemos esperar del nuevo gobierno del Frente Amplio? ¿Una izquierda moderada tipo Boric y tal vez Lula? ¿Creen que buscará alguna relevancia regional? Daniel o Cecilia, quien quiera. Bueno, Cecilia, voy yo, si te parece. No, bueno, yo creo que el ministro de Economía, que va a asumir, Gabriel Odone, en una charla que dio unos días antes de las elecciones, a la que fui en el Expreso Positos para escucharlo, él dijo que, a diferencia de este gobierno, donde la diplomacia fue presidencial, la Cancillería prácticamente la manejó el presidente, en el gobierno del Frente Amplio, el ministro de Economía y la Cancillería, y el canciller y el ministro van a estar trabajando muy en línea, ¿no? Muy alineados eh, para realmente lograr insertar al Uruguay y comerciar con todos los países en un mundo cada vez más complejo. Guerra en Europa, proteccionismo de Trump, China, Milei en Argentina, Brasil, Lula en Brasil, o sea, como que creo que se complejiza un poco más la geopolítica internacional y la posibilidad de hacer negocios. O sea, mi interpretación es que más allá de lo que dijo Done, el gobierno del Frente Amplio va a ir muy atrás de Itamaraty, ¿no? De la política de Lula, ¿no? Creo que va a ir de la mano o sea, va a hacer lo que haga Brasil, ¿no? Y en ese sentido, al haber mayores afinidades ideológicas entre lo que es Mujica y Lula, o entre el MPP y el PT, o directamente entre el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores de Brasil y Lula, creo que por ahí se puede prever una línea de acción diplomática. Muchas gracias, Daniel. Voy a pasar a trasladar otra pregunta del público que un poco se vincula, pero específicamente consultan por el vínculo con Argentina y con la ultraderecha de Milei. Si Argentina es libre mercado, ¿cómo puede repercutir en Uruguay? ¿Tiene algo para decir sobre esto específicamente? ¿Voy yo?
No sé, Cecilia, Victoria, yo puedo decir algo. Por mí, dale nomás que está bastante fuera de mi área. No, bueno, a ver, yo creo que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Uruguay, creo que con este bueno, con este ministro de Economía, con este presidente, con este talante y con esto que viene promoviendo desde la campaña, se tiene que llevar bien con Argentina y se tiene que llevar bien con Brasil. Va a ser como el fiel de la balanza entre los dos gigantes, ¿no? Porque le conviene, o sea, no puede pelearse con Argentina porque tienen diferencias ideológicas abismales entre Yamandu Orsi y Milei. Yo creo que ahí tiene que primar el sentido común, los intereses de los uruguayos y recordarle a los oyentes o televidentes, no sé cómo se dice, zumvidentes del exterior, que el mayor lío diplomático de la historia reciente lo tuvo Uruguay con Tabaré Vázquez, gobierno de izquierda, con Néstor Kirchner, gobierno de izquierda, que nos cerraron los puentes, nos trancaron los puentes durante casi 2 años, que lo vino a destrabar José Mujica, y eran dos países gobernados por izquierdas comprometidas, progresistas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Uruguay tiene que defender sus intereses y tener la habilidad de llevarse bien con Itamaraty y con Buenos Aires, ¿no? Creo que va a ser eso Uruguay. No sé si puedo agregar, Agustina, un punto que en Sí, realidad claro. no está estrictamente vinculado a esto, pero eh, sí está asociado y creo que puede estar interesante traerlo para el público más regional que está con nosotros hoy, que es que la polarización ideológica que hemos visto en América Latina en los últimos años es un fenómeno que no aterrizó, por lo menos no de la misma manera o con la misma intensidad que sí aterrizó en otros países. En términos de bueno, el surgimiento de estas nuevas derechas que se le han llamado bueno, nuevas derechas radicales y demás. Ese es un punto que creo que es importante para entender qué va a ser un gobierno de izquierda a partir de ahora, ¿no? Porque no estamos hablando de una extrema izquierda, estamos hablando de izquierdas y derechas, ¿no? De coaliciones de izquierda y derecha que están bien orientadas hacia el centro del espectro político, no están orientadas hacia a satisfacer a los electores extremistas, ni de un lado ni del otro. Y esto tiene que ver mucho con dos factores, que es, algunos son vinculados a las reglas electorales, nuestro sistema electoral, no voy a profundizar en esto que puede ser muy aburrido, pero nuestro sistema electoral favorece que se generen dos bloques en general y la estructura de casi como bipartidista, como tenemos ahora de dos grandes bloques, favorece una competencia centrípeta, que quiere decir que los candidatos y los programas, en línea con lo que decía Victoria, van hacia el centro, ¿no? 40% de la población uruguaya está más bien ubicada hacia el centro del espectro ideológico, ¿no? Entonces creo que eso le da a Uruguay como país, como un margen para hacia afuera tener el pragmatismo de poder vincularse con gobiernos eh, de Signo. distintas organizaciones políticas. Y también, bueno, esto tiene que ver con cuestiones del sistema electoral, pero también de la cultura política uruguaya. Se habla de que tenemos en Uruguay una larga tradición, no importa de qué partido estemos hablando, ¿no? Como sistema político, casi algo de cultura política, de un estilo de hechura de las políticas públicas bastante incrementalista y gradualista. Vos fíjate que llegó el Frente Amplio y no fue una cosa refundacional respecto a lo que había sucedido antes. Llegó a la calle Pou ahora y no echó por la borda todo lo que había hecho el Frente Amplio, mantuvo el Consejo de Salarios. O sea, es un país donde los cambios de política pública no son como grandes golpes de timón, sino que son cambios a los márgenes, cambios incrementalistas. Sí hay diferencias programáticas, como decía Victoria, pero dentro de, bueno, no son cambios como de extrema izquierda ni extrema derecha en casi ninguno de los contextos que hemos visto últimamente. Me parece que eso está bueno para quienes nos escuchan de afuera. Porque asumimos que toda América Latina está atravesando este proceso de polarización y yo creo que por lo menos a nivel de la ciudadanía y de la élite política uruguaya, saliendo de Twitter y de X, que es un factor aparte, ¿no? Creo que es importante destacar. Bien, no sé si tienen algo más para decir respecto a hacia dónde va a apuntar la política exterior del próximo gobierno de Yamandu Orsi. Hubo algunos comentarios respecto al caso de Venezuela, por ejemplo. Nos consultan por eso también. Y bueno, el caso de Venezuela es una piedra en el zapato del Frente Amplio, es un problema que tiene el Frente Amplio, porque tiene visiones diferentes adentro del Frente Amplio, ¿no? El movimiento que incluye a toda la izquierda, donde abarco al PIT-CNT y abarco a las fuerzas sociales votantes del Frente Amplio, hay quienes consideran que Venezuela no es una dictadura, ¿no?
Orsi le costó decirlo, pero al final lo dijo, no, Venezuela es una dictadura. Entonces ahí hay un tema, de hecho en estos momentos está planteada la polémica si lo va a invitar a Maduro o no lo va a invitar a Maduro, ¿no? A la asunción de mando. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción muy, nada, complicada para el Frente Amplio, ¿no? Para resolver, ¿no? Donde los uruguayos, la mayoría de los uruguayos, pero la enorme mayoría claramente están en contra de Maduro, pero hay un sector de la izquierda que no está en contra de Maduro. Sí, después Bueno, está también, perdón, no, no, dale, Cecilia. también que justo en el debate en la intervención del debate de Álvaro Delgado, se planteó también esta cuestión, ¿no? Por un lado se trajo al lado de Venezuela y qué va a hacer el Frente Amplio con Venezuela, que es una piedra en el zapato para el Frente Amplio, como bien decía Daniel, pero a la misma vez que se decía, bueno, con Venezuela, desde el lado Delgado, ¿no? Es un país que no es democrático, estamos de acuerdo, es un país que no es democrático, vamos a tener cierta distancia. Sin embargo, acto seguido, sí se estaba hablando del comercio con China, que viene creciendo sistemáticamente, diciendo cada vez más importante para nuestro país, que no solo es considerado desde la ciencia política un gobierno con tintes autocráticos o directamente no democrático, hay distintas clasificaciones, pero no se considera un gobierno democrático, y además es comunista, ¿no? Entonces ahí, bueno, está la cuestión también de esto, del pragmatismo económico a la hora del posicionamiento político que tenemos, ¿no? Frente a los países en política exterior y el posicionamiento económico, y cómo a veces ahí puede haber algunos descalces que vamos a ver qué pasa en el próximo gobierno, cómo los gestionan. Bien, gracias, Cecilia. No sé si vos, Victoria, tenés algún otro comentario antes de cerrar. No, respecto de lo de Venezuela, básicamente compartir lo que se ha dicho, creo que es una de las cosas que más divide al Frente Amplio, una de las cosas que más utiliza la oposición, el actual oficialismo en realidad, para desmarcarse del frente, para marcar diferencias y también para profundizar, ¿no? Una grieta que hay y que, o sea, si vamos a lo conceptual es bastante profunda. La otra que hubo tenía que ver con el plebiscito de la seguridad social, que también fue medio piedra en el zapato toda esta campaña, y otra que es bastante más atenuada que las otras que hablábamos, pero bueno, uno de los que nos escucha la trae a colación tiene que ver con el ministro de Economía, porque si bien esto que les contábamos antes, ¿no? Que el ministro de Economía en Uruguay es una persona de mucho prestigio, de mucho renombre profesional, que además tiene visiones muy moderadas que podemos compartir los que estamos en la coalición republicana, como gran parte del Frente Amplio. Hay otra parte del Frente Amplio que no, y que mismo desde las filas del Frente Amplio se ha cuestionado desde dirigentes importantes de primera línea. Esto se ha dicho, por ejemplo, que representaba como el gran empresariado u otras personas como que marcaron especialmente que iba a tener que ceñirse al programa de gobierno del Frente Amplio porque muchas de sus declaraciones no estaban muy alineadas. Concretamente, bueno, había como unas declaraciones de O'Donnell y también del propio Orsi como muy moderadas en cuanto a la posibilidad de subir impuestos, incluso llegó a estar la frase de que no se iban a subir los impuestos, mientras que en el programa del Frente Amplio encontramos frases como fortalecer los esquemas progresivos de impuestos, lo cual generan ciertas tensiones que hacen, bueno, como para contar un poquito cuáles son quizás algunos flancos que tiene el Frente. Bien, muchas gracias. Bueno, para cerrar, los invito a hacer un último comentario muy breve, considerando que la campaña sigue pensando en las elecciones departamentales de 2025 y bueno, cómo ven el último tramo después de que ya el domingo pasado Uruguay eligió a su próximo presidente. No sé quién arranca. Daniel, dale vos. Bueno, yo para reflexión final, dos reflexiones básicas, o tres. La primera es que siento que con el resultado del domingo, claramente para la coalición republicana hay que hacer borrón y cuenta nueva. O sea, o empezar una nueva pantalla si fuese un jueguito de Pac-Man, ¿no? O sea, empieza una nueva pantalla y cuanto antes la coalición republicana y sus actores, sus líderes, entiendan que no es lo mismo tener a Cabildo abierto con 3 senadores y 12 diputados que con 2 diputados. No es lo mismo la calle Pou en la presidencia de la República que la calle Pou no en la presidencia de la República.
O sea, cambiaron muchas cosas, con lo cual hay que leer la realidad con otros lentes, y yo creo que eso va a llevar su tiempito. Cuanto antes lo asimilen, que hay una nueva realidad donde la coalición republicana esencialmente es una coalición blanca y colorada, entre blancos y colorados, mejores decisiones y proyecciones y estrategias van a poder hilvanar. Lo segundo que quiero decir, para que no quede sobrevolando como que es lo mismo que gane Orsi o que haya ganado Delgado, yo lo dije al principio, o sea, cambió el mando en la cabina de mando del barco Uruguay, ¿no? Y no es lo mismo que gane Orsi con las contradicciones que tiene el Frente Amplio y la izquierda en Uruguay, que se taparon con respecto a O'Donnell, con respecto a Venezuela, con respecto a la posición del PIT-CNT exigiendo determinadas reformas que la gran mayoría de los uruguayos no quieren. Entonces, ¿cómo va a manejar esas tensiones Yamandu Orsi y el presidente de la República? Es todo un desafío político, y me animaría a decir que Yamandu Orsi tiene un mayor desafío político en manejar la interna del Frente Amplio que negociar los puntos en los que acordamos acá que hay acuerdo con los demás actores democráticos del resto del sistema político. Y lo tercero, decir que en los puntos que hablamos los tres analistas de esta mesa, donde todos coincidimos que no se sostienen más las cárceles subsaharianas que tenemos. Yo fui a las cárceles, realmente es una vergüenza. Tema infantil, de la pobreza infantil, o sea, hay 4 o 5 temas que no es político, es política la decisión, pero hay que hacerlos, o sea, ya está, no es un tema blanco, colorado, frentista, no, esto hay que solucionarlo, y por las características personales de Orsi y de Delgado y la voluntad que vengo escuchando, ojalá estos primeros meses del año que viene rápidamente salgan esos consensos, ¿no? Por el bien del Uruguay. Gracias, Daniel. Cecilia, tus últimos comentarios, breve. Bien, primero una breve reacción a uno de los comentarios de Daniel. Sí creo que es un desafío esto que decís, Daniel, de qué va a hacer el Frente Amplio para tramitar sus diferencias internas. Ahí creo que Fernando Pereira ha jugado un rol bastante importante en tratar de lograr esos equilibrios. Vamos a ver, él tiene todavía 1 o 2 años más de estar en ese lugar. Vamos a ver si tiene la fortaleza de hacerlo desde la estructura del Frente Amplio, ¿no? También hay que ver cómo va a articular Carolina Cose entre el presidente y el poder legislativo, ¿no? Acá la vicepresidencia va a tener un rol fundamental en este contexto de gobierno bastante dividido, así que ese es un punto también bueno, es un desafío para el Frente Amplio. Yo quería destacar también 3 últimos puntos. Primero, los gestos democráticos y republicanos que han tenido quienes no salieron victoriosos en esta elección, enseguida salieron a anunciar la derrota y a ponerse a disposición, ¿no? De manera muy honesta, muy sentida, ponerse a disposición para trabajar en estos grandes temas y para negociar y para dialogar, ¿no? Bueno, la voz de Delgado, que además tiene una larga trayectoria dialoguista, así que eso lo celebro porque habla muy bien de la democracia uruguaya, ¿sí? Las democracias son sistemas donde los partidos pierden elecciones y tienen que perderlas y seguir, levantarse y nada. Y creo que todo lo que sucedió habla muy bien de la salud de la democracia uruguaya. Hay mucho cansancio en quienes están metidos en la campaña electoral y en los politólogos y politólogas también, pero nos queda mayo, las elecciones departamentales y municipales. Ahí el escenario es totalmente diferente. El sistema electoral es diferente, genera incentivos diferentes a los partidos. Y, por ejemplo, esta mejoría en el interior que tuvo el Frente Amplio no se va a traducir automáticamente en que ganen más intendencias los Frente Amplistas. O sea, es una dinámica bien distinta, así que daría para toda una charla específica sobre lo que va a pasar en las próximas elecciones. En general no están muy alineadas y hay que hacer un análisis específico. Por último, quería destacar algo que no hemos mencionado y que en el debate tampoco estuvo presente, que es la cuestión de las mujeres en política. Uruguay tiene una democracia súper bien rankeada en todos los aspectos, sin embargo, en representación política de las mujeres estamos en los peores lugares. Ahora, los 2 partidos principales se han puesto de acuerdo en fórmulas paritarias, ¿no? Lo ha llevado, bueno, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll,
Orsi y Carolina Cose. Creo que esto se está instalando y está bueno para visibilizar liderazgos femeninos y para seguir por ese camino. Y el Frente Amplio prometió un gabinete paritario. Están empezando a surgir los primeros nombres de quienes van a integrar el gabinete y por primera vez vamos a tener un gabinete paritario. Así que buenas señales para seguir mejorando en un aspecto donde la democracia uruguaya viene bastante complicada en términos comparados con la región. Gracias, Cecilia. Bueno, el último comentario, Victoria. Bueno, bien, yo un poco también ahora ya más como militante que como otra cosa, también consideren que por supuesto que no es lo mismo que gane uno que gane el otro, ¿no? Eso los uruguayos lo tenemos claro, por más de que pueda haber muchas convergencias programáticas. Lo que hacen los partidos cuando gestionan no se reduce a lo que está en los programas. Muchas veces las diferencias más importantes surgen a partir de posicionamientos concretos a eventos puntuales, a manejo de situaciones puntuales, en los que uno expone sus posturas, a las posturas frente a otros actores del sistema político, posturas frente a corporaciones como sindicatos, postura frente a los demás partidos, postura respecto del votante y qué grado de participación prioriza o jerarquiza, o sea, por supuesto que no es lo mismo y además yo creo que en Uruguay los partidos tienen una dimensión muy importante por ser partidos tan viejos, incluso el Frente, que de estos tres que digo, son los actores con más incidencia en el escenario nacional, el Frente es el más nuevo, igual es de los 70, que es muy viejo para la región. Los otros son viejísimos, entonces hay todo un componente de tradición, de historia, de interpretación de la historia, de hasta ritualismo, que, que hace que no dé lo mismo por ningún lado, más allá de la convergencia programática. Así que sin duda no es lo mismo. Y yo quería destacar también un poco el rol de la vicepresidencia, o sea, este va a ser como se señalaba, unos 5 años donde se va a tener que priorizar muchísimo la negociación. Y curiosamente, el presidente electo del Frente Amplio es una figura súper dialoguista, moderada, de los acuerdos, cuando la Carolina Cosa y la vicepresidenta electa no tienen precisamente tanta fama de eso. Veremos cómo se desempeña. Esperemos que se adapte al rol que va a tener que cumplir, pero sin duda va a ser una cosa desafiante, por lo menos en términos del perfil o de la percepción que se tiene de la vicepresidencia, posicionarse como alguien que puede llegar a lograr los acuerdos legislativos que se necesitan. Y después ya también como militante, hablar un poco de la oposición que yo espero y pienso que seguramente se dé en el Uruguay, porque es como hablamos. La verdad que en este tipo de cosas es que los uruguayos podemos hablar como con más orgullo de nuestro país, por más que podamos señalar muchos problemas y que algunos son lastres históricos que no damos con la tecla de cómo solucionar. En esto podemos enorgullecernos bastante de que en general las oposiciones son responsables, hasta son proactivas, son de pensar soluciones, tienden a ser constructivas, propositivas. A veces, obviamente, hay temas especialmente polémicos donde alguna se puede poner más palo en la rueda, este, pero en general son de tratar de estar donde piensan que está el mejor interés de todos los uruguayos y de oponerse a lo que piensan que es muy sagrado para su electorado. Entonces, yo espero eso de la oposición, como parte de la oposición, tener una oposición que, por supuesto, controle y confronte cuando tenga que hacerlo, pero que también esté bien, siempre dispuesta al diálogo y a la negociación y a los acuerdos, siempre que sean a favor del bien del país. Bueno, Victoria, Daniel, Cecilia, muchas gracias por participar hoy, por sus comentarios, sus análisis. Esperemos que esto pueda ayudar a quienes estuvieron en este rato observando Uruguay desde fuera del país para entender lo que sucede acá y cómo puede cambiar o puede afectar en la región. Y les recordamos que el último evento virtual de diálogo político va a ser el 17 de diciembre a las 13 horas en la presentación del libro de Nicolás Albertoni sobre el proteccionismo. Así que les dejamos esa invitación que también va a circular por redes, se van a enterar por ahí. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por participar. Muchas Placer, muchas gracias. 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 Chau, chau.